Oración de entrega a Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te doy todo lo que tengo, con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Alegre Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a hacer los textos, las lecturas correspondientes al jueves 25 de septiembre del 2025. En sala nos acompaña Lucy, hermana que ahora nos está acompañando en el grupo de oración de Bosa. Bienvenida Lucy, bienvenidos todos los demás hermanos que están en la sala, el Señor les bendiga. Y gracias de antemano a todos los que nos abren las puertas de sus casas, hogares y equipos para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la liturgia. Las invitaciones de siempre, que nos regalen un cariñito dándole like a los videos, suscribiéndose a los canales, compartiendo el video con todos los demás hermanitos y los que nos puedan y quieran ayudar con Neki. El Señor les bendiga con sus ofrendas, sus diezmos en el 301-551-2161. Lucy, muy buenos días. No siendo más, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión de todos los días y dispongamos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos la bienvenida también, que seas tú el primero, que seas tú entre nosotros, que por medio de tu palabra, Señor, nosotros podamos escuchar, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos regale esa gracia de entender lo que hoy nos quiere decir, Señor. Bendito eres, Señor, toda la gloria y la honra para ti, Señor. Dejamos en tus benditas manos a cada una de las personas que van a ver este video, que están en sala, que en algún momento nos van a seguir, para que seas tú con tu amor y con tu gracia llenando los corazones, Señor. Bendito eres, Señor. Danos oídos de discípulos para entender y para también compartir lo que tú nos quieres decir a cada uno, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Escuchemos con atención. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo: no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas mientras el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Pensad bien vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguís con sed. Os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo.
El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca es un honor para todos. El Amén. Señor ama a sus fieles. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús, de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé resucitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio, permitamos que esta palabra haga eco en nuestro corazón para que podamos compartir lo que el Señor a cada uno nos regala en esta mañana. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? María Nancy. Hola, nuevamente muy buen día. Herodes, pienso un poco en Herodes. Este señor se creía dueño del universo, se creía el ombligo del mundo, el centro. ¿Acaso yo lo mandé decapitar a Juan? ¿Quién es este? Como déspotamente, ¿quién es este? Y tenía ganas de verlo, pero pues no sé, leyendo esto yo creo que por pura curiosidad tenía ganas. A veces, mire, una persona que se cree dueña del mundo, autosuficiente, una persona que cree que tiene la vida de los demás en las manos, que habla con esta soberbia y que se deja guiar por sus ganas, es una persona que no controla sus impulsos, que no piensa, que no es sensible. No sé, no me muestra lo mejor del ser humano. Y así, pero quería acercarse, tenía ganas de ver a Jesús. Desafortunadamente, ¿cuántas de las personas que se acercan a la iglesia o que se acercan incluso a Jesús es por pura curiosidad? Bueno, algunos sacian su curiosidad y se va, otros de verdad se dejan tocar, pero los afanes del mundo los envuelve. Otros de verdad están ahí, o sea, hay muchas clases de personas que estamos alrededor o que sabemos de Jesús. ¿Y qué hacemos con eso? Ayer Norman hacía una pregunta: ¿qué hacemos cuando hay una situación? Y ponía tres diferentes ejemplos. Hoy digo yo, ya me quiero como que encaminarme un poquito hacia ahí. ¿Qué hacemos cuando sabemos de Jesús? ¿Lo ignoramos, no creemos en el mensaje, o estamos ahí prestos para ser esos multiplicadores del mensaje? Muchos creen en Jesús, pero de verdad se dejan envolver por los afanes del mundo,
por sus prioridades humanas, por las añadiduras, y simplemente se queda ahí, como el Jesús, como una porcelanita en la casa. Y creo que eso es lo que de cierta manera les pasó a algunos de que nos habla el profeta Ageo. No querían reconstruir el templo, estaban en sus afanes del mundo, estaban más encaminados al dinero, a los a las cosas materiales, a ellos, a las añadiduras. Y realmente no había de corazón una necesidad, para ellos una necesidad de esto. Últimamente he estado viendo algunos videos que muy amablemente Norman nos comparte sobre finanzas. Y una cosa me queda clara, hay personas que se vuelven esclavas del dinero, trabajan para conseguir dinero, y la idea no es esa. La idea es que el dinero trabaje para mí. En varios de los videos que he visto me ha quedado así claro. El dinero trabaje para mí y no yo volverme esclava del dinero. Y por eso mucho de su salario, el resultado de sus afanes, se queda como en saco roto. Estas personas priorizaban las cosas materiales, su autosuficiencia, y no al Señor. Y recordemos que ese no es el derecho. Recordemos que el Señor nos ama, como dice el Salmo. Él nos ama, el Señor ama a su pueblo y nosotros somos su pueblo. Recordemos que lo primero que nos pide es que nos dejemos amar de Él. Y ya dejándonos amar de Él, tenemos una visión diferente de las cosas, le damos el verdadero orden a las prioridades y trabajamos buscando el reino de Dios y no esforzándonos o desgastándonos en las añadiduras. Tengo que hacer lo que me corresponde, pero priorizando al Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, Nancy. ¿Quién más? Dora, buenos días para todos otra vez. Me quiero referir a la primera lectura, donde unida a todo lo que Nancy estaba diciendo, pero hablando del orden interior de nosotros, sí, como nos desgastamos a veces en las cosas materiales. Aquí pues el templo lo podemos definir en todos los aspectos. De pronto yo me quiero referir al templo de mi cuerpo, que es donde mora el Espíritu de Dios. ¿Qué calidad de vida le doy? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo trato? Las cosas que le doy, ¿de qué calidad son? Si como comida chatarra o comida nutritiva, si respeto mis horas de descanso o mejor me voy para la fiesta, mejor me voy a beber con mis amistades porque yo soy libre, porque tengo derecho a gozarla, porque muchas cosas, ¿cierto? De qué alimento mi mente, de cómo construyo esa vida espiritual, si metida en el desorden, en la grosería, en las cosas banales, todo eso que tiene que ver que en apariencia es muy del cuerpo, pero que tiene que ver con el espíritu, porque bien repetimos nosotros las palabras de la Sagrada Biblia, de lo que hay en el corazón, habla la razón, ¿no? De lo que nutramos nuestra inteligencia, nuestro intelecto, asimismo vamos a dar. Yo me la paso metida eh, con las personas que están en el mundo, pero en el desorden, y yo me desordeno también, y después pretendo ir a dar, pues ¿qué voy a dar?
el desorden en el que ando. Entonces es como eso lo que me dice hoy la Sagrada Escritura, hablando de el templo de mi ser. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, Dorita. Amén. ¿Quién más? Si no hay manitos levantadas, yo, Lucy. Dale, Amparito. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Sí, hoy pues el Señor reprende allí por la reconstrucción del templo, estaba descuidado, dice que sembraban mucho pero recogían poco y comían y no se saciaban, bebían y seguían con sed. No se estaba alimentando bien, no se estaba llevando a cabo bien ese trabajo. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Pues, ya que a nosotros Dios nos permite, estamos en un mejor tiempo porque tenemos las escrituras a la mano, porque el Señor nos lo ha dado definitivamente, nosotros somos privilegiados. Todo ya lo entendemos, lo podemos masticar. Dice que se trabajaba y echaba en saco roto, y es porque pues nada se colocaba en práctica. De pronto, como lo decía Dorita, hablando lo del templo, no se lo cuidaba, no, simplemente vivía como nosotros o como yo vivía antes, que vivía por vivir y no cuidaba nada, todo lo echaba en saco roto y es verdad, uno tiene hambre, sed, no se llena y, y es por eso, porque realmente uno no tiene la presencia del Señor. Y entonces nos invita a eso, nos invita a reconstruir nuestro templo, tanto el espiritual como el material, la casa, darle ese honor a esa casa donde nosotros vamos a vivir esa experiencia de alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. Pero también nos hablan en el Evangelio de la identidad del Señor. Herodes se confundía por la identidad, él decía que era uno, que era el otro, porque él nunca tuvo ese encuentro, porque él no aceptó, porque él no reconoció a Jesús. Entonces, por eso la confusión de identidad que él tiene. Entonces, la pregunta es para nosotros también tenemos confusión, esa identidad, o nosotros nos hemos dejado llenar del amor y de verdad hemos tenido ese encuentro, hemos cuidado, porque ahí se une, hemos cuidado ese templo y verdaderamente le podemos dar una identidad y estamos formados por él o no, o todavía nosotros estamos que venga la comodidad, que venga el poder, que venga y nos digan, oiga, tome, yo le doy y vaya a bote, como nos enseñaba Norman. O tome y yo le ofrezco esto y haga esto. No, nosotros ya tenemos una identidad que el Señor nos ha regalado y esa es la identidad que nosotros debemos dar a conocer, el testimonio de un Jesús vivo en nosotros, en nuestra presencia, en que nosotros cada vez podamos disminuir y Él pueda crecer para que lo vean, para que se vea esa entidad que hay en nosotros. No es que se han confundido, ¿será que esta es de allá o es que esta es de acá o es que esta? No, dejemos que de verdad se vea esa identidad, no seamos esos Herodes que de verdad no alcanzó. Él no le creyó a Jesús y por eso no alcanzó. Nosotros la invitación es a creer y tener una verdadera identidad. Amén, Lucy, gracias. Dios le bendiga. Amén. Amparito, gracias. Celina, adelante. Gracias, Lucy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso en la palabra del Señor. Nos invita a reflexionar cómo es ese santuario que nosotros manejamos o llevamos en nuestro interior. Hoy, a través de la primera lectura
¿qué nos está enseñando el profeta Ageo? Él nos está diciendo que no solamente nos esforcemos por tener como ese templo material, como ese templo donde nosotros queremos ver cosas bonitas, queremos tener cosas lujosas, pero que sea para el servicio del Señor. Más que eso, que también debemos hoy preocuparnos por mantener nuestros templos limpios, aseados, organizados, porque eso atrae mucho. Entonces nos invita a que además de ello, siempre llevemos en nuestro corazón ese templo del Espíritu Santo, que nos mantengamos como con esa firmeza, que es el lugar de oración, que es el lugar de contemplación, que es el lugar donde nosotros nos reunimos con el Señor, donde presentamos siempre aquellas situaciones de relación con el Señor para atraer siempre sus bendiciones. A eso nos invita. Dejemos de lado todo aquello que de pronto entorpece el camino. Por ejemplo, como la pereza, el deseo de no ir a visitar al Señor, todo aquello. Esos son los tropiezos que pone el mundo para que nosotros veamos al Señor de diferentes maneras, pero la invitación que nos hace es, miremos hacia nuestro interior cómo hemos construido la casa del Señor para nosotros. Lo mismo nos lo está invitando el salmista, nos está diciendo que el Señor ama tanto a su pueblo y Él acepta todas sus alabanzas, acepta todo aquello que el pueblo mismo quiera ofrecerle en su honor, cómo se alegra, cómo demuestra esa fidelidad al Señor. Y a través del Santo Evangelio, hoy nos está enseñando San Lucas, cómo Herodes en su interior había algo que le decía, esa conciencia, ese remordimiento que le acusaba, que había cometido un error tan grave ante Dios, pero que en su orgullo personal, en su ego, no quería reconocerlo, pero era más como la intriga por saber quién era Jesús, del que tanto escuchaba hablar, que hacía milagros, que hacía conversiones, que atraía mucho al pueblo de Israel. Hoy también la palabra nos invita a nosotros. ¿Cómo he construido y cómo llevo yo el nombre del Señor para darlo a conocer? ¿Cómo llevo en mi interior ese Jesús a quien yo he creído y he crecido en el amor del Señor? Porque sé que todo me lo ha dado, todo lo que poseo, todo lo que tengo ha sido gracias al Señor. Entonces, la invitación es, ¿cómo vamos a mirar a nuestro Señor, a ese Jesús resucitado, que todo nos lo ha dado y todo nos lo ha entregado por amor a nosotros? Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina, gracias. ¿Alguien más? Pues voy a dar mi compartir y si alguien más quiere aportar algo, entonces puede levantar su mano o abrir su micrófono. Bueno, en la primera lectura de la profecía de Ageo, dice la palabra. Dice que la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, y bueno, nos nombran ahí que el gobernador de Judá, el hijo de Josadaques. Yo lo siento como una exhortación y hoy a nosotros, porque muchas veces, tal vez, ya de alguna manera lo dijeron, nos ocupamos mucho de las cosas que no son del Señor, porque pensamos que esa es la vida, que la vida es yo trabajo, yo consigo, yo hago, y las cosas de Dios se van quedando como de segundas. Y dice la palabra que algunos decían que cómo nos vamos a poner, que es momento, dice la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina. Y entonces en el mundo andamos ahí, como les decía, trabajando, haciendo. Y el templo del Señor, ¿dónde queda? Ya Dorita lo decía, lo del alimento y todo.
Y el templo, mi relación con el Señor, ocupados en que tengo que ahorrar, en que tengo que comprar, en que tengo que alimentarme bien, sí, muy bien, que debo hacer todo para mi bienestar, eso también está muy bien. Pero llega un momento donde muchas veces personas, y yo conozco muchas, que de tanto llenarse de cosas, tienen su corazón tan vacío de Dios que nada los satisface. Entonces está el tema de, digamos, las chicas, especialmente algunas mujeres que vienen con las cirugías, porque es que necesito verme linda, entonces me hago esto, me hago aquello, hasta el punto de cambiar su apariencia. Pero nada de eso está llenando su vida, está totalmente desocupada de las cosas del mundo, pero su corazón sigue vacío. Entonces, la invitación que yo siento que el Señor me hace hoy es que así como debo ocuparme de todas estas cosas, no de las cirugías, porque sabemos que nos debemos amar tal cual como el Señor nos envió a este mundo, obviamente cuidándonos de algunas cosas para la salud. Lo más importante es construir ese templo que hay dentro de mi corazón, esa relación que yo debo tener con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, cuando yo entro a conocer del Señor, mi pensamiento cambia porque yo ya lo demás, lo que es del mundo, digamos, ya pasa a un segundo plano, porque lo importante es el Señor, que es el que debe estar en el primer lugar. Eh, podemos seguir. Podemos seguir muchas cosas, pero si Dios, bueno, sí, podemos, digamos, conseguir todas estas cosas, pero si Dios no está caminando con nosotros, digamos que no le encontramos sí, como ese sentido a lo que estamos haciendo. Nada, lo que les decía, nada nos llenará, porque siempre habrá ese vacío que hay que llenarlo con Dios. Y en el Salmo, el Señor ama a su pueblo. Y por eso el Señor nos está haciendo esa exhortación de la primera lectura, porque el Señor, el amor es tan grande que el Señor nos tiene. El Señor, en su infinita misericordia, quiere que nosotros en realidad estemos ahí para Él, no porque nos necesite, porque quiere que hagamos parte de esta historia, de esta salvación que Él quiere. Entonces, ese amor nos los quiere reflejar con hechos. No es solo yo te amo y ya, sino que quiere con hechos demostrarnos ese amor y que nosotros seamos personas dadas a siempre alabarle, siempre exaltarle en todo momento. Exalta a los humildes, siempre nos está llamando, haciendo el llamado a la humildad, que cuando nosotros entre más seamos humildes, más grande será lo que Él nos va a tener en cuenta, porque recordemos que en alguna palabra, en algún texto dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, pues la invitación a que seamos humildes y que para nosotros sea un honor alabarlo a Él. Que nosotros, porque en realidad el hecho de nosotros ser elegidos en medio de tantas personas del mundo, nosotros por estar en los caminos del Señor, todos somos elegidos, pero pocos somos los decididos. Ya somos unos privilegiados y tenemos ese honor de exaltar su nombre, de siempre darle la gloria a Él. Y en el Evangelio, Herodes, yo estuve leyendo porque yo a veces me confundo con los personajes y pues yo he escuchado hablar de Herodes y pues resulta que me puse a leer y pues perdón por la ignorancia, pero pues se vale también reconocer que a veces uno no profundiza y es que hay varios Herodes y este Herodes era el tetrarca de Galilea, se llama Herodes Antipas, que fue el que mandó decapitar a Juan.
Entonces, porque cuando yo empecé a leer que Herodes, pues uno lo relacionó como con otro, entonces quería hacer como esa pequeña aclaración. Herodes estaba confundido y a veces nos pasa a nosotros lo mismo que cuando escuchamos hablar de Jesús, cuando no hemos conocido a Jesús y no hemos tenido ese encuentro con él, como que nos confundimos porque nos hablan de un Jesús y uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces uno empieza como a dudar. ¿Por qué creemos o creemos para los que de pronto no han tenido ese encuentro con Jesús, que Jesús se quedó en la cruz, crucificado, o que se quedó sepultado? Entonces es muy importante cuando tenemos esas dudas, pues buscarlo verdaderamente, buscar a ese Jesús que en realidad vive, que vive entre nosotros y que quiere que nosotros pues seamos, digamos, tengamos ese encuentro con él para que de ahí para allá pues parta nuestra felicidad. ¿Qué nos confunde? ¿Qué nos confunde? Que de pronto no recibamos un milagro o que de pronto no lo hemos visto frente a frente o que de pronto escuchamos hablar de muchos lugares de Jesús. Es como una pregunta que quiero que quede como en el corazón. ¿Cuál es la confusión? ¿Qué es lo que a mí no me queda claro para yo en realidad decidirme a caminar con Él y a creerle, a creer de que Él murió y resucitó por mí y que lavó mis pecados? Entonces, como dejar esas confusiones y tener claro que debo seguir al único, al Señor de Señor, al Rey de Reyes. Muchas veces cuando no tenemos clara nuestra relación con Jesús, podemos estar buscando, digamos, Jesuses. Entonces el Jesús que allí, es que allí hay un Jesús que sana, es que allí hay un Jesús. Entonces empezamos en diferentes lugares. Yo tengo una prima que es así, ella va a misa, pero ella le gusta ir allí a otro lugar porque es que allá pues ya hablan muy bonito de Dios y de pronto va allí porque esto y eso nos genera una inestabilidad espiritual porque debemos tener claro, tener la convicción en realidad de que si soy católico, pues soy católico y estoy en mi iglesia católica, listo, y no empezar como, hay, como dicen por ahí, a picar aquí y a picar allá y caemos en el adulterio espiritual, nos ha enseñado Norma. Entonces es eso, que esa confusión pues no nos lleve a estar en lugares, a buscar en un lugar y en otro. Muchas veces, por estar buscando, nos perdemos de ese encuentro con el Señor, porque es como cuando, ¿qué ejemplo pusiera yo? No sé, en alguna ocasión Nancy me habló de las perlas y uno por estar ahí detrás de las perlas que son de fantasía y de eso, nos perdemos en realidad de encontrar esa perla verdadera que es el Señor. Entonces, que nuestro corazón esté dispuesto para que podamos tener de verdad ese encuentro con Él y podamos vivir en una eterna felicidad, porque eso es lo que en realidad nos produce un encuentro con el Señor, que independientemente de las dificultades, de todo lo que nos llega, si nosotros tenemos claro, si no hay confusión, si no hay una aquí y una allá por estar buscando, en realidad podamos tener ese encuentro con el Señor y conocer la gloria, el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Amén, muchísimas gracias. Si alguien más tiene algo para compartir y si no, le damos la palabra a Norma. Norma, adelante. Buenos días, Lucy, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundante. Pero parece que la teoría de Dios está hablando de las actividades, como ustedes ya lo han mencionado. Y creo que es un tema que hemos tocado bastante, tanto en los grupos de oración como en las liturgias que ya hemos hecho. Entonces voy a aplanar el tema de las prioridades y de pronto voy a tocar otros temas que de pronto me parecen un poco interesantes. En el Evangelio dice que en aquel tiempo el tetrarca Herodes
se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. ¿De qué se enteraba? Se estaba enterando Herodes, que había un predicador, judío que estaba haciendo signos, que estaba haciendo señales, que estaba haciendo milagros, y que muy probablemente en lo que estaba predicando y en lo que estaba diciendo, no estaba haciendo quedar muy bien a, a, a los gobernantes, a los dirigentes, a los líderes de la sociedad del momento, que era lo que había estado haciendo Juan. Juan era de los que les decía raza de víboras, hipócritas, ya está puesta el hacha en la raíz del árbol, los va a cortar, Dios los va a mandar a cortar. Y eso era muy fuerte para Herodes, y más sabiendo la condición de pecado en la que él vivía, en adulterio con Herodías, con la viuda, no sé si era viuda o no, de su hermano también. Bueno, eso era un revuelto y terrible. Entonces ya sabemos que, ya recordamos la historia de que, ¿por qué Herodes mandó a decapitar a Juan? ¿Por qué lo mandó a matar? Pero ahora aparece Jesús predicando, diciendo cosas muy parecidas, altisonantes, incómodas, molestas, y obviamente quitando de la vista de la gente la importancia del tetrarca, la importancia del rey, la importancia de ese líder político, digámoslo así. Y entonces a Herodes le molesta porque no solamente le dicen verdades en cuanto a su pecado, sino que también le molesta porque pues están hiriendo su orgullo, están hiriendo su vanidad, están hiriendo pues muchas cosas en él, su autoestima. Entonces dice, porque unos decían que Juan había resucitado. Aquí quiero comenzar a hacer realce. Decían que Juan había resucitado, es decir, la gente creía en la resurrección de los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías. Palabras más, palabras menos, que Elías había resucitado también. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Son 3 veces que en este pequeño párrafo se hace alusión a la resurrección de los muertos. Norman, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Uno, pues porque nosotros como católicos y como cristianos creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Muy parecido a como Marta, la hermana de Lázaro, creía cuando muere Lázaro, Jesús llega 4 días después y Jesús le dice que Lázaro va a resucitar, y ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar cuando resuciten los muertos. Nosotros como católicos y como cristianos creemos bastante en ese tipo de resurrección, la resurrección después de la muerte, la resurrección después de la muerte. Pero aquí esta gente no está hablando de la resurrección después de la muerte. Aquí están hablando de la resurrección aquí en esta tierra, aquí en el mundo, aquí en el planeta, no en el cielo. Nosotros creemos en la resurrección allá en el cielo, pero esta gente aquí está hablando de la resurrección aquí en la tierra. ¿Y por qué quiero hacer énfasis? En el libro del Apocalipsis, no recuerdo en este momento en qué capítulo, habla de algo muy parecido a esto, mis hermanos. Habla de la resurrección de 2 profetas como antesala a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos haríamos es, ¿esa resurrección de esos 2 profetas de los que habla Apocalipsis es literal? Dice ahí en el libro de Apocalipsis, me disculpan ustedes, de pronto alguno de ustedes mientras yo voy hablando lo busca el texto. Pueden colocar la resurrección de los 2 profetas en el Apocalipsis y ahí aparece enseguida. Esta gente aquí en el Evangelio está hablando de la resurrección de Juan en la persona de Jesús. No está hablando de la resurrección de Juan directamente. O están hablando de la resurrección de Elías en la persona de Jesús.
Entonces la pregunta, les decía, de Apocalipsis sería, la resurrección de los dos profetas del Apocalipsis como signo de antesala a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿es literal? No, no es literal. Muy probablemente no es literal. Y dice que fueron expuestos en las plazas. Bueno, en fin. Recientemente, aquí en Colombia y en Estados Unidos, mataron a dos personas con mucha influencia sobre la sociedad, que abogaban por los pobres, que abogaban por la igualdad de derechos, por el respeto humano, por la dignidad humana, por la vida humana. Y los mataron en dos plazas. A uno lo mataron aquí en un parque, en una plaza, se llamaría del barrio Modelia, y al otro lo mataron en Estados Unidos. Y yo he estado echándole bastante cabeza y digo, Señor, ¿hasta qué punto estos dos personajes tan interesantes que de pronto no se conocían mucho? A lo mejor Juan tampoco era tan conocido, y a lo mejor Jesús tampoco era tan conocido. Eran conocidos en su contexto y en su entorno. Sin embargo, aquí matan a una persona y surge otra con mucha fuerza. Voy a decir entre comillas, como si resucitara. ¿Y ahora qué podríamos esperar en Estados Unidos? Que la muerte de esta persona que también mataron haga surgir a otra. Entonces, lo que Herodes está diciendo acá es muy diciente para nosotros en el sentido apocalíptico, en el sentido de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de aprender a leer los signos del pasado con miras hacia el futuro, que es lo que nosotros debemos de hacer al leer la palabra de Dios. Y no solamente quedarnos en la literalidad del texto. Discernir el texto, analizar el texto, estudiar el texto y conocer el texto nos debe de llevar a entender lo que Dios quiere para nosotros en el futuro. A conocer la voluntad de Dios. Entonces, me gustaría invitarlos a que ustedes en su casa con tiempo busquen el texto del Apocalipsis. No sé si ya alguien lo encontró. No, parece que no. Pero bueno, los invito a que lo busquen. Señora. Yo encontré, sí, según Apocalipsis 20, dice, Ok, pero gracias, gracias. Entonces, pueden ir a Apocalipsis 20 en sus casas y leer esto de la resurrección de los dos profetas, vuelvo y digo como antesala de la resurrección de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me parece muy interesante eso, ¿no? Que muy probablemente esta resurrección de la que está hablando aquí no es literal, no es que la persona que mataron resucitó, sino que mataron a uno que hizo que otro apareciera y resucitara, como encarnando los ideales, encarnando los propósitos, encarnando el sentimiento, encarnando una cantidad de cosas que al que mataron tenía. Herodes decía, a Juan lo mandé decapitar, yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y quiero resaltar la última frase, y tenía ganas de verlo. Desde cuando conocimos la historia de cómo Herodes mandó a matar a Juan, sabíamos que él tenía cierta simpatía por Juan. Él tenía cierta simpatía por Juan. Y ahora aquí el Evangelio, aunque Herodes está pensando en perseguir a Jesús y está pensando en matar a Jesús, siente simpatía por Jesús. Y discúlpenme ustedes, yo me voy a referir a todos aquellos que sienten simpatía o por el Evangelio, o por la iglesia, o por la religión, o por los actos de piedad y las cosas bonitas. Sienten simpatía. Son aquellos que de pronto les gusta ir a Semana Santa, a las procesiones, al Via Crucis. Son aquellos que de pronto les gusta ir a las iglesias bonitas, mirar su arquitectura, mirar su, no sé, su arte, todo lo bonito que puede haber allí en cuanto a los cuadros, las imágenes, los vitrales. Hay gente que siente simpatía por las cosas religiosas,
pero que en su manera de vivir y en su manera de actuar van en contravía de la voluntad de Dios. Van en contravía de la voluntad de Dios. No sé cuántas personas, habrá muchísimas, debe haber en este mundo que son seguidores, que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, eso, que les gusta la religión, pero no la practican. O que les gusta, por decir algo, el arte, pero no tienen de artista nada. O les gusta el deporte, pero no practican el deporte. No sé. Habrá gente que de pronto les gustan las obras humanitarias y de caridad, pero no las practican para nada. Entonces, en la vida cristiana habrá muchos que les gusta, pero a lo mejor van en total contravía, es decir, atacan. De pronto atacan la iglesia, atacan la religión, atacan a Jesucristo, atacan el evangelio. Son admiradores de, pero lo atacan. Y este es el caso de Herodes. Yo me preguntaría, Señor, ¿hasta qué punto nosotros podríamos estar cayendo en eso? En que por un lado decimos ser cristianos, pero por otro lado atacamos lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y eso me lleva a la primera lectura. El año segundo del rey Darío. El año segundo del rey Darío. El día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas mientras el templo es una ruina, mientras el templo está en ruinas. Mire que la palabra de Dios le está viniendo a quienes. ¿A quién le está viniendo la palabra de Dios? Al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está diciendo, no es momento de construir la casa del Señor. Y el Señor le refuta. Pero para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas. ¿Se dan cuenta que lo que estoy diciendo acá es lo mismo que decía el Evangelio hace un momento de los simpatizantes? Yo quiero que hagamos un ejercicio, me van a disculpar que sea de pronto un poquito didáctico, pero quiero que, y de pronto algún día lo replicaré en los grupos de oración. Les quiero pedir el favor, tomen rápidamente papel y lápiz. Tomen papel y lápiz. Y va a escribir en dos columnas, en una columna yo, y debajo de ese yo, trate de escribir 5 cosas, tal vez no en orden de prioridades, porque ya hablamos de las prioridades, pero escriba usted 5 cosas que usted ama. Venga, a ver, yo generalmente tengo por aquí un esfero, pero parece que me lo recogieron. Paula, ¿me presta un esfero? ¿Me hace el favor? Bueno, ya encontré aquí uno, rapidito. Entonces, yo los invito a que seamos rápidamente didácticos. La primera escribo yo y escriba 5 cosas que usted ame. 5 cosas que usted ame, lo que se le ocurra, lo que se le venga a la cabeza. 5 cosas que usted ame. No sé, yo lo voy a hacer rápido aquí. Listo, ahí trate de escribir como que 5 cosas hacia la carrerita. Ya usted tiene lo que escribió ahí. Ahora al frente coloque Dios. Y escriba o trate de escribir 5 cosas que Dios ame. Que usted crea que Dios ama. 5 cosas que Dios ama. Aquí me gustaría que todos participáramos. Abra su micrófono y diga una sola palabra. ¿Qué cree usted que Dios ama?
Que seamos fieles. Fidelidad, La piedad, piedad, La verdad, verdad, Me ama a mí. a mí, la compasión, Obediencia, la obediencia, obediencia. la compasión. Nos, No. nos ama Ok, ya a vamos a empezar. nosotros. Listo. Gracias. ¿Para qué les pedí que lo hiciéramos en 2 columnas? Para confrontarlo uno con lo otro. Usted escribió usted que ama. Y luego escribió que ama a Dios. Me disculpan, voy a decir algo. En las apreciaciones que recibí, no importa quién nos haya dicho, fuimos muy gaseosos. No fuimos tan concretos. Fidelidad, piedad, verdad. Bueno, en mí sí ya es más concreto. Obediencia, compasión y tal vez más cosas. Si ustedes leyeron o escucharon la liturgia de hoy, el Salmo dice, el Señor ama a su pueblo. ¿Qué ama Dios? ¿Qué ama Dios? Tarea, preguntarnos en concreto, no gaseosamente, no etéreamente. No, ¿qué ama Dios concretamente? Por ejemplo, Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Dios ama a los pobres. Dios ama a los pecadores. Concreto. ¿Y saben por qué les digo eso, mis hermanos? Porque tal vez, sin darnos cuenta, terminamos nosotros siendo admiradores de las cosas religiosas, admiradores de las cosas de Dios, pero yendo en contra, sin darnos cuenta, y atacando de pronto sin darnos cuenta, las cosas que Dios ama. O sea, terminaríamos en el mismo papel que estaba jugando Herodes. Yo no creo que esté tratando de hacer de coincidir las lecturas. Es la lectura que yo hago de la liturgia de hoy. Y tampoco pretendo confundirlos. Solamente quiero decirles, Herodes era admirador de Juan y lo mató. Y ahora era admirador de Jesús y también lo mató. También lo persiguió y lo llevó hasta la cruz. Nosotros podemos ser admiradores de las cosas de Dios y discúlpenme, posar de buenos cristianos, posar de buenos católicos, pero estar yendo en contra de lo que Dios ama. Yo podría darles un ejemplo. A mí me parece que Dios ama la alabanza. Es un ejemplo, no más. A mí me parece que Dios ama la alabanza. Pero resulta que en nuestra iglesia la alabanza es perseguida. La alabanza es atacada. Entonces hay quienes dentro de la iglesia dicen estar de parte de Dios y ser admiradores de Dios, pero atacan las cosas de Dios. Yo amo la misión, yo amo la predicación, yo amo la predicación del evangelio. Yo creo que todos deberíamos de predicar, todo bautizado debería predicar el evangelio. Por eso somos sacerdotes, profetas y reyes. Por eso somos soldados de Jesucristo confirmados. O para eso somos. Pero hay quienes dentro de la iglesia dicen, no, 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 ustedes tienen que callarse, ustedes no, que prediquen otros, que prediquen los que yo quiera que prediquen, pero ustedes no. Me estoy haciendo entender, mis hermanos. Entonces, por eso la exhortación en la primera lectura. Ahora pues dice el Señor del universo, pensad bien en vuestra situación. Yo diría, pensad bien en vuestra posición.
Pensad bien en lo que estáis haciendo, diría el Evangelio, la palabra de Dios. Ustedes siembran mucho y recogen poco. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que se creen muy prósperas? Digo yo, que se creen muy prósperas. Bueno, tal vez tienen una estabilidad, pero en realidad, voy a decirlo de esta manera, no son ricas. Son establemente, su economía es estable, punto. Pero se estancaron ahí, no continuaron avanzando. Bueno, ¿y por qué no continuaron avanzando? Porque a lo mejor con lo que tienen se llenan, se conforman. Y eso a nivel individual está bien, a nivel cristiano eso no está bien. A nivel cristiano no está bien que usted se conforme con lo que tiene y con lo que usted se llena y se olvide de los demás. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Y porque quiere que también nosotros amemos al pueblo de Dios y amemos los pobres y busquemos la manera y las maneras de ayudarlos a salir adelante. No, hay gente, vuelvo y digo, que puede estar bien y bendito y alabado sea Dios de alguna manera por esa estabilidad económica, gloria a Dios, pero hasta ahí llegaron, hasta el conformismo de decir yo estoy bien y si yo estoy bien lo demás me resbala, y son simpatizantes de la fe y son simpatizantes de Dios y son simpatizantes del Evangelio, pero ¿hasta dónde llegan? Hasta el borde de su bolsillo. Esos otros textos, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4, en donde habla de que todo lo entregaban y lo ponían a disposición de los apóstoles y no había ningún pobre entre ellos, hasta allá no llegan. Y podríamos seguir dando muchos más ejemplos. Alguien podrá decir, no, yo con estar en la iglesia yo estoy bien, ir a misa y hacer el rosario, yo ya estoy bien, ¿para qué? Pero un cristiano que dice amar al pueblo de Dios, no puede llegar hasta ahí. Tiene que seguir trabajando por la salvación de las almas, y no solamente pasando pepitas, sino concretamente evangelizando, yendo, sirviendo, trabajando por la salvación de las almas. Y no con consejitos, sino con palabra de Dios, con doctrina. Entonces, siembran mucho, pero recogen poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguid con sed. Os vestís y no entréis en calor. Y el trabajador guarda su salario en saco roto. Entonces, el que es simpatizante, hace muchas cosas religiosas y espirituales, hace peregrinaciones, va a Fátima, va a Lourdes, va a Cuenca, Ecuador, va a México, ya se me olvidó, a la Guadalupana, en fin, va a muchas partes, pero no se llena. No se llena para dar, no se llena para servir, no se llena para trabajar, no se llena para amar lo que Dios ama. Termino diciéndoles esto, yo creo que necesitamos conocer muy bien, escuchen, subrayen eso, muy bien. Necesitamos descubrir, necesitamos conocer qué es lo que Dios ama para que también nosotros nos guiemos por eso y comencemos a amar y a dar la vida por lo que Dios ama. No es suficiente con que seamos simpatizantes religiosos. No es suficiente con que nos creamos católicos cristianos. No es suficiente. Debemos de dar el paso de ser simples simpatizantes a ser gente comprometida con lo que Dios ama, no con lo que yo amo. O sea, usted perfectamente podría coger su lista de hoy y decir, tacho, porque aquí lo que importa no es lo que yo ame, sino lo que Dios ama, y comenzar a trabajar concretamente en lo que Dios ama. Tenemos una tarea grande, todos los que estamos en esta liturgia y a todos los que les está llegando esta liturgia, y es averiguar, descubrir qué es lo que Dios ama. Y les voy a pedir el favor a los que me están escuchando en este momento, que me escriban a mi WhatsApp personal si quieren, si no quieren escribir a los grupos, escriban en mi WhatsApp personal. Y con cita bíblica, con texto bíblico, con fundamento bíblico, lo que Dios ama es, así como aquí el Salmo 149 dice, el Señor ama a su pueblo. Dice, cantad al Señor un cántico nuevo, resuene la alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre
Israel por su creador, los hijos de Sión por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Ah, vea, ahí dice, Dios ama. Regáleme a mi WhatsApp, en donde diga qué es lo que Dios ama, para que todos aprendamos y sepamos qué es lo que Dios ama y por ahí nos guiemos y no terminemos simplemente haciendo lo que a cada uno se nos venga en gana. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás invitando a tener también una relación concreta contigo, Señor, en la cual podamos tener ese encuentro personal contigo, con tu palabra, Señor, y que cada día nos llenemos de ese amor que tú nos tienes, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que en medio de la religiosidad podamos también encontrar a ese Jesús, encontrar al Dios verdadero, ese Dios al cual cada día podamos seguir conociendo y amando. Amén. Amén, para que no seamos simples simpatizantes, sino seamos protagonistas del plan del Señor en la salvación de las almas. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por el compartir, por sus aportes. Queremos recordarles la invitación a los grupos de oración presenciales. Recordemos que estos grupos son de formación y misión. Nos formamos, conocemos más la palabra y pues nos preparamos para ir a llevar a diferentes lugares la palabra del Señor. En la pantalla aparecen los lugares, los horarios y un número de teléfono donde puedan, los que quieran tener más información, pues se pueden comunicar por medio WhatsApp. También recordarles que a las 3 de la tarde, el Santo Rosario, hoy jueves, oramos por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. También agradecer sus aportes económicos que también son muy importantes para la misión. Al número del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Y extender también la invitación al campamento juvenil, que se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre. Ofrenda 200,000 pesos. También recordarles que si conocen algún chico o algún joven que quiera participar, pero no tenga recursos y alguien generosamente quiera apadrinar, pues también lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muy chévere. Loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento, porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios. Aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena.